que transigir es sinónimo de apostasía. Transigir es sinónimo de rebelión, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Noten, tú aborreces la corrección. Ahora, yo tengo un sermón entero que lo titulé Salvación por corrección. Ahora viene la bomba. No le permitan unirse al pueblo de Dios hasta, subrayen ese hasta que muestren evidencias de que el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones. Es impresionante, hermanos, lo que se viene. Noten lo que dice, hermanos. Review and Herald, 21 de mayo de 1901. Una cita que no se va a leer nunca desde el púlpito, ni aunque se le dé a la persona la fortuna que tiene Donald Trump. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo, apreciados hermanos de tu canal Recupera tu Salud. Hace un tiempo no teníamos al hermano Hugo Daniel desde Paraguay y muchos de ustedes nos han preguntado, y hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos nuevamente con nosotros, con un tema, miren, explosivo, que ustedes no se lo pueden perder. Véanlo desde el inicio hasta el final. La abominación más grande que se comete dentro de la iglesia. Vamos entonces a conectar con él desde Paraguay. Yo ya la tengo aquí, a ley de un clic, y quiero darle la bienvenida a mi hermano Hugo Daniel, darle una buena tarde. ¿Y cuánto tiempo, hermano? Una alegría enorme, hermano. Acá estamos felices, contentos, como cuando le dan la banana al chimpancé. Así que estamos felices porque hoy tenemos un bombazo, hermano. Hoy vamos a lanzar al aire uno de los temas que es casi imposible que se predique desde los púlpitos modernos. Así que le animamos a la audiencia para que tomen nota, para que puedan escuchar con detenimiento y luego, si se animan, si tienen el coraje que tenía Juan Hus, ¿verdad? Lo puedan predicar también en sus grupos o en el lugar que puedan. Vale, entonces vamos a tener una palabra de oración para que iniciemos con este tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este reencuentro una vez más con el hermano Hugo. Úngele con tu Santo Espíritu y que las verdades que él vaya a expresar sean para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Bendice a todos nuestros hermanos en todos los países y permite que al escuchar tu mensaje hoy podamos alejarnos de esa abominación que se está cometiendo dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, adelante, hermano Hugo, adelante. Sí, un saludo entonces muy rico, muy nutritivo, un saludo con muchos aminoácidos para todos los hermanos y hermanas de diferentes países. Estoy pensando en varios hermanos, pero no puedo estar mencionando uno por uno porque después me olvido de uno y esa persona se va a poner celosa. Así que vamos nomás a hacer un saludo general. Y bueno, y hoy tenemos un misil, hermano. El tema de hoy es ideal para ganarse una cantidad mucho mayor de enemigos que los que uno ya tiene.
¿verdad? Porque estos son temas que la mayoría no se animan a predicarlo, tienen miedo, el temor se apodera de sus corazones y de sus mentes, pero como yo no tengo miedo de nadie porque ya me destrozaron y me hicieron de todo, entonces no necesito tener miedo ni de la policía ni de nadie, ¿verdad? Así que acá estamos felices, contentos y vamos a colocarnos nuestro equipo de buceo, porque ustedes saben que yo no predico leche. ¿Verdad? Nunca mi intención va a ser predicar zapallito aplastadito para que vos agarre una cucharita y le dé al bebé en su boquita, ¿verdad? Acá se va a predicar siempre alimento sólido, ¿verdad? Súper nutritivo que pueda darle mucha musculatura, mucha fibra a la persona, ¿verdad? Entonces, comencemos con Ezequiel capítulo 44. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 44, versículos 6 al 12. Vamos a leerlo despacito y con mucho detenimiento, porque acá está el pivot, ¿verdad? Vos y yo hemos sido basquetbolistas y sabemos lo que es un pivot, ¿verdad? Por lo tanto, aquí está nuestro pivot espiritual en esta ocasión. Y Ezequiel 44, 6 al 12. Dice así: y dirás a los rebeldes. Ahí tenemos que parar, hermano. Noten a quién Dios está dirigiendo. Ahí nos encontramos con un detalle pivot. Porque a quién Dios le está dirigiendo la palabra. Lo dice clarito el versículo 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya. Noten, hermano, ese detalle es tremendo lo que encontramos acá. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Noten, hermano, acá nos encontramos con un Dios preocupado, con un Dios demasiado, pero demasiado preocupado por la condición en la cual se encuentra su pueblo. Fíjate un poco que en el versículo 6 Dios va a hablar en plural, pero en el versículo 7 y 8 y 9 ya va a hablar en singular. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el versículo 6 dice abominaciones en líneas generales, pero en el versículo 7, 8 y 9 que vamos a leer a continuación va a ser específico. Y dice así el versículo 7: de traer extranjeros. Ojo con eso. Esa palabra extranjero es clave, hermano. Incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Versículo 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Versículo 9. Así ha dicho
Así ha dicho Jehová, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus dioses, llevarán su iniquidad. Versículo 11. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Versículo 12. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Ahora, surge la pregunta, hermanos. ¿Cuál es la profunda y gigantesca lección que sacamos de estos versículos? Es impresionante, hermanos, lo que se viene. Noten lo que dice, hermanos. Review and Herald, 21 de mayo de 1901. Una cita que no se va a leer nunca desde el púlpito, ni aunque se le dé a la persona la fortuna que tiene Donald Trump. Ni aún así no se va a animar. Porque ahora, con esta cita que vamos a leer, vamos a darnos cuenta quiénes son los extranjeros del versículo 7 y del versículo 9 de Ezequiel 44. ¿Quiénes son esos extranjeros? Noten lo que dice, hermano, esta cita, y si alguno quiere, con mucho gusto yo le saco foto y le envío, porque esa es mi especialidad, ¿verdad? Cuando alguien me pide algo, yo dejo todo lo que estoy haciendo por complacer su pedido, ¿verdad? Noten lo que dice, hermanos. Se está obrando apresuradamente al añadir nombres a la lista de la iglesia. Serios defectos de carácter son evidentes en aquellos que se unen a la iglesia. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, mi estimado? Acá ya se está encendiendo una alarma demasiado potente. Es la alarma que se está encendiendo acá. Y vos sabés bien que todas las alarmas son de color rojo intenso. Un rojo que sea lo más llamativo posible. Noten. Dice, los que le dan la bienvenida dicen, primero los admitimos como miembros de iglesia y luego los reformamos. ¡Epa! ¡Qué error garrafal! ¡Qué horror más horrible! Hermano, decir esto es como que a mí me inviten a que me bautice por los muertos en la iglesia mormona. Es una abominación. Es una abominación terrible. Sigo diciendo, mas esto es un error. La primera obra que debe ser hecha es la de la reforma.
Noten, hermano, ¿qué le dijo el apóstol Pedro en su sermón a todos aquellos que fueron culpables de la muerte de Cristo? Arrepentíos y convertíos. En otras versiones no dice convertíos. En otras versiones dice arrepentíos y reformad vuestras vidas. Mucho ojo con ese detalle, mi estimado. Sigue diciendo, ahora viene la bomba. No le permitan unirse al pueblo de Dios hasta, subrayen ese hasta que muestren evidencias de que el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones. ¡Qué bombazo más grande, mis amados! O sea, en otras palabras, una de las abominaciones más grandes que existen en la iglesia, y no solamente en la iglesia adventista, sino en todas, es bautizarle al diablo. Es bautizarle a Satanás, hermanos. ¿Cuándo es que nosotros le bautizamos a los ángeles caídos que cayeron con Lucifer desde el cielo? Cuando nosotros metemos extranjeros en la iglesia. Y acá el versículo 6, 7, 8 y 9 dice: basta ya de eso. Basta. Basta ya de estar bautizando demonios en forma humana. Que se acabe ya eso. Que se termine ya esta abominación. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué nosotros no podemos hacer esto? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le bautizamos a uno de los ángeles caídos y se hace miembro de la iglesia y luego sube al púlpito un predicador como yo, automáticamente el ángel caído va a decir: ese es un fanático, ese es un extremista. No hay que irse a los extremos. Eso no es tanto así. Hermano Hugo, ¿y cómo podemos determinar qué tipo de personas son esas? Esas que son bautizadas, que usted dice que son demonios. ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, te voy a volver otra vez a leer la cita porque parece que no captaste, pero un pedacito nomás. Mira lo que dice. Dice: la primera obra que debe ser hecha es la de la reforma. No le permitan unirse al pueblo de Dios hasta que ellos estén dispuestos a reformar sus vidas en todo el sentido de la palabra. O sea, si yo le doy estudios bíblicos a una persona y yo ya le prediqué sobre la vestimenta y la alimentación, pero ella dice: no, eso es detalle. Eso no tiene ninguna importancia. Si lo que Dios mira es mi corazón y Dios sabe que yo soy sincera, honesta y que me quiero unir al pueblo de Dios, no solamente para ser miembro, sino también para predicarle a otros. Entonces, esa ya es una evidencia de que la persona no quiere tomar en serio las cosas de Dios.
O sea, en otras palabras, mi estimado, la gente que está recibiendo estudios bíblicos tiene que entender, le guste o no le guste, tiene que entender que el reavivamiento y la reforma es la más urgente de todas nuestras necesidades. En otras palabras, mi estimado, si la persona pone excusas para aceptar lo que Dios dice y empieza a buscarle defectos a la palabra de Dios, eso ya es una evidencia categórica de que la persona no quiere tomar en serio la palabra de Dios. Entonces, yo siempre le digo a las personas así, yo le digo, cuando yo doy estudios bíblicos, yo le digo, hermano, si vos no vas a tomar en serio lo que Dios dice, yo quiero que vos seas honesto conmigo mismo y me digas la verdad. Porque yo no te puedo bautizar si vos no estás dispuesto a hacer reformas en tu vida. Yo no puedo bautizarte por más que vos me pidas y me pidas y me pidas. Yo no puedo, porque yo no puedo ir en contra de lo que Dios dice. Así de sencillo es. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios dice. Si Dios dice, primero hay que enseñarle la reforma, entonces yo no puedo decirle vamos a bautizarle nomás y como dice un hermano acá en mi país, por el camino se hace buey. Yo no sé si ustedes tienen ese refrán ahí en tu país, pero ese es un refrán que está queriendo decir que por el camino vas a ir dejando el cigarrillo, ¿verdad? Las polleras, ¿verdad? El escuchar música que te contamina el cerebro, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces, acá está clarito, hermano. Clarito, clarito como el agua. Ahora, otra cita también que viene al caso, está sacado también de Review and Herald, 21 de mayo de 1901, y dice así: hay muchos nombres que están registrados en los libros de la iglesia que no son cristianos. Ahora, si yo te pregunto, si acá dice que no son cristianos, ¿qué son? Decime vos qué son. Impíos. Impío, exactamente. Ahora, eso que vos dijiste, vamos a conectar con Salmo 50. Vamos a buscar este versículo, hermano, espectacular. Salmo 50, del 16 al 20, ahora va a aparecer en escena. Estaba un poco escondidito, pero ahora va a aparecer en escena. Noten lo que dice Salmo 50, 16. Un pasaje supremamente clave. Pero al malo dijo Dios. Noten lo que Dios le va a decir al malo o al impío, que es lo mismo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¡Epa! ¡Epa, mi estimado! ¡Qué bombazo! Acá se viene un bombazo, hermano. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y vos vas a tomar mi pacto en tu boca? Como si vos sos adúltero. ¿Qué papel de ridículo vas a hacer? ¿Vos querés hacer el papel de absurdo?
¿Querés hacer el papel de ridículo? ¿Qué clase de papel vas a hacer como cristiano y cuando te subas al púlpito si vos mismo sos un impío? Y ahora viene el versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Noten, tú aborreces la corrección. Ahora, yo tengo un sermón entero que lo titulé Salvación por corrección. Algún día lo podemos predicar ese tema. Salvación por corrección. Un tema excelente. Todavía no lo grabé nunca, pero algún día lo vamos a grabar. Este versículo 17 me hace acordar a ese tema. Versículo 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, si veías al ladrón, tú hacías el papel de cómplice. Robaba con él. Exactamente, exactamente. Y con los adúlteros era tu parte. O sea, vos no protestabas, vos no decías que eso estaba mal, que eso era una abominación a los ojos de Dios. Vos no decías nada. No se escuchaba ninguna clase de protesta. Y resulta que ahora vos vas a ser protestante. No tiene sentido. No tiene sentido en ningún aspecto. Versículo 19. Tu boca metía en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. O sea que eras un calumniador. Y si vos te llegás a bautizar y le escuchás predicar a Hugo Tapiola, le vas a decir, ese es un extremista, un fanático, y vamos a tirarle a la basura porque ese no sirve como predicador. Eso vos le vas a decir a todo aquel que predique la verdad presente. Entonces, a mí no me conviene que vos te unas al pueblo, bajo ningún punto de vista, porque vos le vas a destrozar, y si es posible, vas a querer ponerle una bomba en el estómago de ese predicador para hacerle volar en 100 pedazos. Versículo, la última parte del 20. Contra el hijo de tu madre ponía infamia. Imagínate un poco. O sea que ni siquiera al propio hermano carnal le perdonaba. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo es: ¿vos pensás que yo soy caído del catre como vos? ¿Vos pensás que yo soy sonso como vos? No, a mí no me vas a engañar. Al ladrón, con quien vos sos cómplice, sí, a él sí le podés engañar, pero yo no soy como tú, dice el versículo 21. Qué tremendo, hermano. O sea, en otras palabras, aquí tenemos el sermón que Dios le puede predicar a cualquier persona que está a punto de bautizarse, pero él no quiere saber nada con reforma. Nada, absolutamente nada. Y no solamente no quiere saber nada, sino que si se une a la iglesia, va a ser un extranjero peligrosísimo para cualquier predicador serio que quiera elevar las normas. Vamos un momentito a Isaías.
Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 9. Isaías capítulo 30, versículo 9. Noten lo que dice. Porque este pueblo es rebelde. Noten. Quiere decir, hermanos, que este versículo 9 lo tenemos que casar con el versículo 6 de Ezequiel 44. Porque en Ezequiel 44:6 Dios se dirige a los rebeldes. Y acá aparece la misma cosa. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y saben una cosa, hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacerle entender a un catecúmeno es que nosotros como adventistas no somos legalistas. ¿Saben por qué? Porque la mayoría cree que ser legalista es enseñarle a la gente las condiciones para ser fiel. La gente confunde eso. La gente confunde legalismo con fidelidad a la ley de Dios. Y son dos cosas distintas. Yo tengo un sermón entero donde explico todo lo referente al legalismo, ¿verdad? Pero ahora estamos solamente lanzando un chispazo. Ser legalista no tiene nada que ver con enseñarle a la gente que ellos tienen que ser leales a la ley de Dios y a las condiciones para ser salvos. ¿Está claro eso? Ahora, vamos a Deuteronomio. Deuteronomios capítulo 31. Deuteronomios capítulo 31, versículo 27. Otro pasaje que calza perfectamente con lo que estamos diciendo. Dice así: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová. Y fíjate un poco ahora cómo termina el versículo. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? ¡Qué impresionante! Este versículo es demasiado tremendo. Ahora, ¿de qué le acusaron al apóstol Pablo? Vamos a esto. Vamos a ver un poco una acusación que le hicieron al apóstol Pablo. Hechos 21. Hechos 21, 28. Dice así: dando voces, dos puntos, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre. Atended bien lo que viene ahora, hermano, porque es tremendo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y ahora viene la bomba. Atendé el detallazo con el cual nos vamos a encontrar ahora. Y además de esto, ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar. ¡Qué tremendo, hermano, lo que dice acá!
Noten. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que esta acusación es falsa. Esta acusación es falsa. Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Aunque es una acusación falsa, a este tema que estamos estudiando hoy nos viene como anillo al dedo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos ni debemos meter griegos en el templo. Los griegos acá equivalen a los extranjeros de Ezequiel 44:6 en adelante. Ahora, ¿por qué no podemos hacer esto? Porque la última parte del versículo 28 dice que profanamos el templo. Profanamos el templo. Porque yo no puedo, hermano, bautizarle a una persona sabiendo bien que él todavía está fumando. Yo no puedo hacer eso. No se puede, hermano. Por eso necesitamos enfatizar el tema de la reforma. La persona tiene que entender, le guste o no le guste, tiene que entender que el apóstol Pedro en su sermón dijo: arrepentíos y reformad vuestras vidas. Si no hay arrepentimiento genuino, de paso, un día de esto tenemos que predicar sobre el arrepentimiento, hermano Sandy. ¿Sabes por qué? Porque yo a muchos adventistas ya le pregunté cuál es el arrepentimiento genuino y no me saben explicar. Yo no sé si a vos te pasó eso. Yo no sé si a vos te pasó, pero a mí ya me pasó muchas veces. Pero bueno, eso entre paréntesis. Ahora, qué poderoso ejemplo encontramos en la iglesia de Esmirna. Vos conocés bien lo que es la iglesia de Esmirna, hermano. La iglesia de Esmirna y Filadelfia son las dos únicas iglesias en el Apocalipsis que no tienen reprensión de parte de Gabriel y de todos los ángeles que están en el cielo con Gabriel, y menos de la deidad. Y ahora viene la bomba, hermano. Escucha este bombazo, hermano, porque esto no se puede digerir. Primero escrito, página 225. Dice así: mientras la iglesia era perseguida, sus miembros eran unidos y se amaban. ¡Qué hermosura, hermano! ¿Cuánto tenemos que anhelar que venga la persecución? Porque acá dice que mientras la iglesia era perseguida, sus miembros eran unidos y se amaban. Ya no existía eso de que tenés que tener cuidado con el hermano Tapiola porque él es demasiado peligroso. No, eso no existía. Eso no existía en la iglesia de Esmirna. Al contrario, eran fuertes en Dios. Y ahora viene la bomba, hermano. Escuchad lo que dice. A los pecadores no se les permitía unirse con la iglesia. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¡Qué tremendo bombazo, hermano! Estamos lanzando al aire.
En la época de Esmirna no se le permitía a nadie que quiera jugar con el pecado o que quiera deleitarse en el pecado o que tenga algún pecado favorito, aunque ese pecado esté escondido, de unirse a la iglesia. Lo dice acá, hermano, yo no estoy ni especulando ni inventando. Sigue diciendo, únicamente aquellos que estaban dispuestos a abandonarlo todo por Cristo podían ser sus discípulos. ¡Qué espectáculo, hermano! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Cuántas alabanzas merece el Señor por esta declaración! ¿Cuántas vos decís? ¿Cuántas vos decís que merece el Señor por esta declaración? Toda. ¿Vos decís que merece pocas o muchas? Toda la alabanza. Exactamente, hermano. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vos tenés una idea. ¿A qué versículo nos lleva esto? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, atended lo que el maestro de los maestros le va a decir a este hombre con la pregunta que le está haciendo. Mira, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, yo te voy a leer este mismo versículo 24, pero en griego. ¿Sabes cómo dice en griego? Agonizaos. Agonía. Hay que agonizar. Agonizados para entrar por la puerta angosta. De ahí viene la palabra agonizar. De la palabra griega que se usa para esforzado en el versículo 24, viene la palabra agonizar. O sea, en otras palabras, mi estimado, cuando se le predica a un extranjero, y aclaremos que cuando decimos extranjero no tiene nada que ver con una persona que vive en otro país que no sea el mío. Acá estamos hablando de extranjero de carácter espiritual. Por las dudas nomás aclaro, porque como hay cada persona por ahí que después puede interpretar mal, es mejor aclarar. En Ezequiel 44 habla de extranjeros en el sentido espiritual. Pero no terminamos de leer la cita, hermano. Escucha cómo termina la cita. Estos se deleitaban en ser pobres, humildes y semejantes a Cristo. Imagínate un poco, hermano, lo lejos que nosotros estamos de ser como Esmirna. Porque si yo le llego a leer esta declaración a un adventista del séptimo día que está infectado con la herejía con el evangelio de la prosperidad,
es capaz que me dé me va a escupir en la cara. Me voy a ganar un escupitazo en la cara si yo le leo esta cita a un adventista que está enceguecido con el evangelio de la prosperidad. Imagínate un poco. Ahora, ¿cuál fue la técnica que Satanás utilizó para bautizarse en la iglesia adventista? Y en todas, no solamente en la iglesia adventista, en todas. La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 322. Otro bombazo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Algunos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esta gente? Que transigir es sinónimo de apostasía. Transigir es sinónimo de rebelión. Transigir es sinónimo de ser un traidor. Y yo prefiero que me digan fanático, loco, extremista y todos los istas, y no que me digan traidor. Y no que me digan que soy un traidor a la patria, como decimos acá en mi país, pero a la patria de Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo, otros se declararon dispuestos a ceder en algunos puntos. Fíjate un poco, hermano. Fíjate que acá nos encontramos con otro grupo, porque dice que otros se declararon dispuestos a ceder en algunos puntos. Ahora, ¿cómo se llama cuando yo acepto solamente lo que me conviene de la palabra de Dios? Y todo aquello que patea en contra de algún ídolo acariciado, yo lo rechazo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, hermano? Eso se llama rebeldía. Eso se llama rebeldía. Eso es disfrazarme de cristiano. Eso se llama mediocridad, porque la cosa es a media que la quiere. Exactamente. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores. Yo no puedo estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. El profeta Elías a eso lo llamó. ¿Cómo le llamó el profeta Elías a eso? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sos del diablo o sos de Cristo, hermano. A mí me critican acá en mi país porque yo soy demasiado famoso. Yo soy demasiado famoso por decirle a la gente, andate nomás al mundo, mi estimado, y disfruta bien del mundo y hundite bien en tu pecado, porque eso te va a salir más barato que estar en la iglesia y ser de doble cara, doble discurso. Porque la señora Juárez dice que si vos estás en la iglesia y sos doble discurso, eso te va a salir más caro que estar en el mundo hundido en el pecado. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y sigue diciendo, y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo. Ahí está, bajo el manto. Acá viene el disfraz. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia. O sea, en otras palabras,
Satanás se tiene que disfrazar para que se le pueda bautizar. ¿Y cuál es el disfraz que Satanás usa? Aceptar algunas cosas y rechazar otras. Ese es el disfraz. Ese es el disfraz que Satanás usa, ¿verdad? Porque Satanás tiene que disfrazarse. Él no puede bautizarse así como se le dibuja, ¿verdad? Por lo general, ¿cómo es que se llama eso que cuando se le dibuja que algo él tiene en la mano? El tridente. El tridente, ¿verdad? Porque a él se le dibuja, ¿verdad? Con un tridente para poder moverle a los pecadores en el infierno, en el supuesto infierno, donde se están quemando, ¿verdad? Y están ardiendo. Entonces Satanás no se puede bautizar así, con ese tridente en la mano y con eso, con ese dibujo de diablo no se puede. Se le tiene que sacar eso y darle un vestido distinto. Y ahora viene, hermano, escucha lo que dice. Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de Dios. ¡Qué impresionante, hermano! O sea, dicho de otra forma, mi estimado, nosotros tenemos que ser demasiado cautelosos para no bautizarle a Satanás ni a sus ángeles que cayeron con él como miembros de iglesia. Porque si lo hacemos, vamos a corromper la fe. Y al corromper la fe, vamos a apartarlos de la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe a qué me está haciendo acordar este tema? Yo no sé si vos te enteraste, pero hay un hermano venezolano que le preguntó a Ted Wilson si qué de verdad hay con eso de que en la iglesia hay infiltrados jesuitas. Sí, y dice que Ted Wilson le dijo que eso era una fábula, que eso era una mentira, que eso no es cierto, porque en la iglesia adventista no hay ningún infiltrado jesuita. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos con Alberto Rivera? Porque en el año 92 yo me fui a la librería Bautista acá en mi país y compré toda la serie de Alberto Rivera, y ahí en esa revista Alberto Rivera dice que la primera iglesia que fue infiltrada fue la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ahora me viene Ted Wilson para hacerme tragar el cuento a mí de que eso es mentira. Y como si fuera poco, después de unos años, la Iglesia Católica le prohibió a la librería Bautista que siga vendiendo esas revistas ahí. Y se tenía que vender a escondidas. No se podía poner en las vidrieras. No se podía exhibir. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le vino encima. ¡Qué tremendo, hermano! Es impresionante. Ahora, otra pregunta clave.
¿Cuál es el mandato de Dios para con aquellos extranjeros que están dentro de la iglesia? Hermano Hugo, antes de continuar, permítame leer una declaración de eventos de los últimos días para darle fuerza a ese argumento donde usted dice que Satanás procura camuflajarse, ¿verdad? Disfrazarse. Estoy leyendo aquí, tengo en mi mano eventos de los últimos días y en la página 133 de esta versión dice: nos acercamos al fin de la historia de este planeta Tierra y Satanás está trabajando como nunca antes bajo el manto del cristianismo. Tremendo. Exactamente. Ahora, vamos, gracias por ese detalle. Ahora, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el mandato de Dios para los extranjeros que están dentro de la iglesia? ¿Cuál es? Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, 5. Hermano Hugo. Sí. Esa gente, la sierva de Dios dice que hay gente que entra a la iglesia, que es el diablo que lo trae a la iglesia. Exacto. Entonces, Exacto. Yo sé que a esa gente, el diablo le dice a esa gente, como Dios le dice a los que están en la iglesia católica. A los que están en la iglesia católica, Dios le dice: salid de ahí, pueblo mío. Y el diablo, los que están en la iglesia adventista, le dice: salgan de ahí, pueblo mío. Exactamente. Exactamente, hermano. Parece mentira, pero es real. Ahora, vamos al versículo 5 para contestar esta pregunta. ¿Cuál es el mandato de Dios para los extranjeros? Segunda de Crónicas 29, 5. Y él les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Ojo con eso. El Dios de vuestros padres. Y ahora viene el mandato. Y sacad del santuario la inmundicia. Qué tremendo, mi estimado, ¿eh? Sacad del santuario la inmundicia. Qué tremendo este versículo, mi estimado. Es demasiado clarito, pero lamentablemente no se quiere ver. No se quiere ver ni tampoco entender. Ahora, Testimonios, tomo 1, página 25. Dice: ese mismo día en la tarde, fui recibida en la iglesia como miembro regular. Junto a mí se encontraba una joven que también era candidata a ser admitida en la iglesia. El gozo llenaba mi mente. Y ahora viene la bomba, hermano. Atendé. Ella estaba feliz porque se iba a bautizar. Pero atendé lo que dice. El gozo llenaba mi mente hasta que vi anillos de oro en los dedos de esta hermana. Y aretes grandes que pendían de sus orejas. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta qué tremendo que es? Y ahora atendé lo que dice. Mi gozo se convirtió en tristeza. Ahora se dio vuelta la tortilla. Se dio vuelta la tortilla, hermano. Porque primero dice que ella estaba llena de gozo porque estaba a punto de bautizarse.
pero de repente sus propios ojos vieron algo y eso que sus ojos vieron fue suficiente para que su gozo se convierta en ¿qué? En tristeza. Debido a este despliegue de vanidad en una persona que pretendía ser seguidora de Jesús. Noten, hermano, con esta declaración como que, o sea, con una declaración como esta, yo no puedo jamás aceptar las críticas de muchos hermanos que me hacen, que me dicen así: no, el hermano Tapiola es muy exigente. Si es por él luego va a pretender que a los hermanos que se están por bautizar le crezca alas y sean ángeles ya. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo se burlan la gente? Yo no estoy pretendiendo eso. Pero como a ellos les encanta exagerar la nota, ¿verdad? Y hundirme a mí y hacerme pasar a mí como el malo de la película, la peor desgracia que existe en este planeta, más o menos. Entonces levantan calumnia de esa naturaleza y que por mi mente nunca a mí me pasó. Una calumnia como esa o una idea como esa a mí nunca me pasó por la mente. Pero ellos, como son especialistas en calumniar, inventan hasta eso. Pero a mí me gustaría que esa gente que me calumnia a mí, ¿por qué no se anima a leer esta cita desde el púlpito? Si es tan cierto que yo soy el peligro, ¿por qué ellos no se animan a leer esto desde el púlpito? Esa es la pregunta que yo le hago a mis enemigos. Pero no se van a animar. ¿Y sabes por qué no se van a animar? Porque esto patea en su contra. Y como patea en su contra, es lógico y natural que van a tratar de tapar y esconder para que yo sea siempre el malo de la película, pues. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es la recomendación del Espíritu Santo para no introducir extranjeros incircuncisos? Mensajes selectos, tomo 3, página 296. Ahora viene otra declaración monumental. La norma no debe ser puesta tan bajo que los que la acepten violen los mandamientos mientras dicen obedecerlo. Ahí vamos a parar un rato. Hermano, yo te pregunto a vos, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con las normas? ¿Vos sabés cuál es el propósito que Dios tiene en mente al enfatizar las normas dentro de la iglesia? ¿Vos sabés eso? ¿O querés que te diga? Bueno, te voy a decir. Yo tengo un sermón entero que lo titulé ¿Qué pasó con la línea de demarcación? Y ahí yo explico que la línea de demarcación sirve para que haya una completa y clara separación entre el impío y el cristiano. Ahora, si yo destrozo esa línea de demarcación, ¿qué pasa? La iglesia se mundializa. No hay diferencia.
No hay ninguna diferencia. Entonces, el propósito de las normas cristianas es que haya una clarísima, no una clara solamente, sino una clarísima distinción entre el cristiano y el mundano. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido unirse a la iglesia si vamos a seguir escuchando música mundana, si vamos a seguir comiendo lo que come el mundo, si vamos a seguir teniendo un lenguaje vulgar, diciendo groserías. ¿Cómo de la boca de un cristiano va a salir groserías? Entonces no hay ninguna diferencia. Incluso hasta los gestos. Hasta los gestos de un verdadero cristiano tiene que ser distinto de los del mundo. Un verdadero cristiano no puede tener los mismos gestos que se hacen con las manos, ¿verdad? O con los ojos, muchas veces, porque con un solo ojo yo puedo ser igual que el impío. Principalmente cuando tratamos de, cuando hablamos con una persona que no es del mismo sexo. Y vos ya sabés bien hacia dónde estamos apuntando, ¿verdad? Con el ejemplo que estoy poniendo. Acá decimos ojitos, ¿verdad? No sé cómo se llama allá en tu país, pero acá se le dice ojitos a lo que ya sabemos, ¿verdad? Ya se entiende, no hace falta entrar en muchos. Y ahora viene, hermano. Ahora viene un detalle que es un misil y que es imposible que esto se lea desde los púlpitos modernos. Mira, atendé lo que dice. Es mejor, es mucho mejor dejarlo en las tinieblas hasta que puedan recibir la verdad en toda su pureza. ¡Qué bombazo, mi estimado! Esto es un misil. Noten que la señora Juay lo está diciendo. O sea, el Espíritu Santo nos está dando una recomendación. Es mejor dejarlo en el mundo, hundido ahí en el pecado y en su miseria, que unirlos a la iglesia para que Dios pueda decir de ellos lo que dice en el Salmo 50 y que ya leímos hace rato. A ver, ¿vos querés decir algo? Sí, que precisamente es el estado de la Odisea. Por eso es que el testigo fiel le dice, mejor quédate frío, mejor. Mejor quédate frío. Yo prefiero que tú estés frío y no que estés tibio. Exactamente, claro. No, y lo peor de todo, hermano, es que Urias Smith nos hizo mucho daño con eso. Porque Urias Smith, en su famoso libro Daniel y Apocalipsis, él dice que el frío no puede ser jamás el impío. Imagínate un poco, mi estimado. Él dice que tanto el frío, el tibio y el caliente están dentro de la iglesia. Y eso no puede ser. Es imposible. Es totalmente imposible. Es completamente imposible. ¿Sabes por qué? Porque la misma señora Juárez dice que el frío es el impío. Y eso lo podemos estudiar en otra ocasión, en otro tema, porque yo tengo 3 temas, hermano. Un tema tengo para el frío, otro tema tengo para el tibio y otra prédica entera tengo para el caliente. O sea que tengo una prédica para los 3. Pero eso para más adelante. Ahora,
Vamos a mirar un poco por unos momentos Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, fíjate lo que dice la temperancia, página 146, que va a arrojar luz sobre esto que acabamos de leer. Dice la temperancia, página 146. Los hombres y las mujeres tienen muchos hábitos que son antagónicos con los principios de la Biblia. Qué tremendo, mi estimado. Acá tenemos otra declaración que es demasiado espectacular. Por eso es que el versículo 22 dice que está viciado. Y la palabra viciado tiene que ver con vicios que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, sigue diciendo: las víctimas de bebidas fuertes y tabaco están corrompidas. Tales personas no deben ser recibidas en la iglesia hasta, fíjate ese hasta tiene mucha importancia, hasta que den evidencia de que están verdaderamente convertidas. Qué tremendo, hermano. ¿Saben una cosa, mi estimado? En ese sentido solamente, porque yo sé que los testigos de Jehová tienen horrores y errores de todos los tamaños, pero en algo tenemos que imitarle a esa gente. Ellos no bautizan por bautizar. Ahí está, hermano. En ese sentido tenemos que imitarle a los testigos de Jehová. Ellos no te van a bautizar por bautizar nomás. Ahora, quede claro que yo estoy solamente hablando de un aspecto, Yo no soy testigo de Jehová, ni lo voy a hacer nunca. Aclaro nomás, porque hay personas, mira, hermano, yo ya estoy me traumaron tanto ya con las calumnias y las críticas y los misiles que me lanzan, que yo ahora ya tengo que aclarar 100 veces lo que digo, porque yo ya sé que va a haber un desubicado que va a salir ahí a decir que yo anhelo ser testigo de Jehová. No, no es así. No es así ni va a ser así nunca. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Solamente un ejemplo. Hasta acá llegamos, hermano. ¿Qué te pareció? Tremendo, hermano Hugo, tremendo. La abominación más grande dentro de la iglesia. Bueno, pues vamos a pedir nuevamente la dirección del Señor para terminar este espacio. Vamos a pedirle al hermano Hugo que tenga la oración final. Sí. Amoroso Dios y Padre que estás en el tercer cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias por el enorme y gigantesco privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque realmente eres maravilloso.
no nos alcanzan las palabras para agradecerte por tanta luz, tanta orientación que nos das para que no caigamos en el desagrado divino. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que este tema que acabamos de hacer se pueda diseminar por todas partes, que pueda llegar a muchas personas de tal manera que pueda enderezar cabezas torcidas, porque lastimosamente tenemos el cerebro torcido y lo tenemos que reconocer. Y te pedimos, oh Dios, por toda la audiencia de este canal, que tu bendición se derrame sobre todos, principalmente sobre aquellos que están dispuestos a escuchar tu voz a pesar del enorme sacrificio que tienen que hacer para despojarse de sus ídolos acariciados y aceptar tu verdad tal cual como está. Oh Señor, bendícele mucho a Sandy. Ayúdale, guárdale, protégele, líbrale de peligros tanto visibles como invisibles. Bendícele a su esposa, a sus hijos, que él pueda seguir adelante dándole a la trompeta el sonido certero. Que tú pongas mucho coraje en su corazón, en su mente, y que nunca tenga miedo de decir la verdad, aunque su cabeza tenga que rodar como la que rodó, como la cabeza de Juan el Bautista. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. También te pido por mí que tú me ayudes mucho, que podamos seguir adelante, que podamos afianzarnos cada día más y más en tu verdad, que podamos realmente colocar más y más ejemplares del conflicto de los siglos en las manos de aquellas personas que viven cerca de la frontera y que sábado tras sábado estamos pedaleando hasta allá para colocarle ese bombazo en sus manos. Oh Señor, dejamos todo en tus manos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Hugo, muchas gracias nuevamente. Ya vamos a tener al hermano Hugo más a menudo por acá, y ya que hicimos los ajustes para tenerlo. Así que un abrazo, hermano Hugo, y si Dios lo permite nos encontraremos nuevamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.